Si eres un apasionado del paisaje como yo, seguramente habrás intentado conseguir en alguna ocasión paisajes como por ejemplo este que te muestro aquí, en el que colocas un elemento en primerísimo primer plano y quieres que se vea todo nítido hasta el fondo. O por ejemplo como esta foto que te muestro aquí, en la que también hago lo mismo. ¿Qué pasa? Que eso es complicado. Este tipo de fotos son complicadas. Dan muy buen resultado y cuando lo consigues son espectaculares, pero cuesta mucho y sobre todo cuesta mucho conseguir que aparezca todo enfocado. Y típicamente hay que recurrir a focales muy cortas y a cerrar muchísimo el diafragma. Pero aún así, al cerrar mucho el diafragma, lo que ocurre es que te alejas del punto óptimo del objetivo, del rendimiento óptico, digamos, óptimo, y claro, el rendimiento empieza a bajar bastante, la definición también, aunque eso sí, la profundidad de campo aumenta. Y claro, las cosas se complican, porque además, al cerrar tanto el diafragma, entras en velocidades muy bajas, lo cual te obliga a usar trípode sí o sí la inmensa mayoría de veces. Y sobre todo si estás usando full frame, aunque es verdad que si usas sensores más pequeños como APS-C y sobre todo micro 4 tercios, la cosa es muchísimo más fácil de conseguir estos resultados, como ya expliqué en la serie de vídeos que dediqué precisamente a esto, a comparar los tres tamaños de sensor. Te voy a dejar aquí el enlace concretamente al vídeo dedicado al paisaje. Pero volviendo al tema en cuestión, ¿sabías que existe una forma de conseguir esto mismo, que puedas enfocar desde el primer plano hasta el fondo, incluso, ojo, a diafragma abierto? Pues sí, existe. Y eso se consigue con ópticas descentrables, con las famosas tilt shift. Y claro, alguno me dirá, hombre, claro, pero esas ópticas son muy raras, hay poquísimas, son carísimas, y claro, no interesa mucho. Efectivamente. Pero ¿qué te parecería si te dijera que con un adaptador como este puedes conseguir lo mismo por un precio ridículamente más bajo? Hablamos de seguramente un orden de magnitud menor, o sea, 10 veces menos. Pues sí, el Photodiox Tilt Rocker, que es un accesorio que Photodiox me ha enviado, permite convertir, en este caso, cualquier óptica de formato medio de Pentax 645 en descentrable y basculable para montarla en un cuerpo Nikon Z. Y he de agradecer desde aquí pues a Photodiox que me han enviado este adaptador sin cargo para que lo pueda probar. Eso sí, está claro que este vídeo no está patrocinado en cuanto a que no me han, digamos, pagado nada para darme indicaciones acerca de qué es lo que tengo que contar. Yo soy totalmente libre de contaros pues mis opiniones acerca de este adaptador, que ya veréis que os van a sorprender mucho, y si no hubiera sido así no hubiera aceptado el adaptador y lo hubiera pagado de mi dinero. Por cierto, agradecer también a Casanova Foto, la famosa tienda de fotografía de Barcelona y también en Madrid, que me han cedido una Nikon Z6 y un par de ópticas de Penta 645, cosa que yo no tenía, para precisamente poder probar este adaptador. Así que si quieres saber qué posibilidades tiene y qué se puede conseguir, quédate que te lo cuento. Pues sí, amigos, con este adaptador se pueden conseguir unos efectos increíbles en el momento que, sobre todo, basculas la óptica y se rompe el paralelismo entre el plano de la óptica y el plano del sensor. Y no solo me refiero a este famoso efecto, digamos, macro, que te permite convertir cualquier escena, digamos, en la ciudad, pues en algo que parece una maqueta en miniatura y que has fotografiado con una óptica macro, como por ejemplo este que puedes ver aquí, que tomé aquí en Barcelona. No, me refiero a efectos mucho más potentes e interesantes, con una aplicación práctica mucho mayor para la fotografía de paisaje, como por ejemplo es la aplicación de la ley de Scheimpflug, que permite precisamente esto que te contaba, conseguir enfocar desde el primer plano hasta el fondo, incluso a diafragma abierto. No te cuento, pues si diafragmas un poquito y te vas al, digamos, ajustas el sweet spot de la óptica y consigues el mayor rendimiento óptico. Puedes conseguir fotos perfectísimamente enfocadas, incluso si no son angulares extremos, o sea, con angulares más normales y hasta con ópticas normales e incluso un poco tele. Por cierto, si te parece interesante los contenidos de este canal, recuerda suscribirte y marcar la campanita, ya sabes, para recibir actualizaciones cada vez que saco un nuevo vídeo. Y créeme, tengo unos cuantos vídeos en la recámara preparando que van a ser súper interesantes. Así que vente conmigo, te cuento cómo viene y cómo funciona este adaptador.
Bueno, pues aquí tengo el accesorio en cuestión y la verdad es que cuando vi la caja por primera vez me llevé un poco una sorpresa porque, claro, acostumbrados al equipo fotográfico, que ya sabéis que viene todo en cajas ahí súper guays, ahí con negro, dorado, amarillo, no sé qué, rojo, todos unos colores y unos diseños súper atractivos, pues claro, ves esta caja de cartón normal y corriente con una pegatina que incluso está un poco torcida y la verdad, pues la impresión es un poco chocante, ¿no? Pero ya verás que, bueno, como bien se dice, en la vida no hay que fiarse de las apariencias y ya verás que este es un buen ejemplo, porque resulta que, dentro viene una caja de madera súper chula y cuando lo abres te encuentras pues el accesorio aquí en una pedazo caja muy interesante. Y bueno, pues claro, viendo tanto plástico hoy día, la verdad que ves esta caja así de madera, con tela, y piensas, hombre, pues esto es una caja sostenible de verdad, porque no tiene plásticos ni por spam ni historias de estas, ¿no? Así que bueno, es verdad que solo la caja, pero me ha parecido un detalle bastante interesante. Y bueno, aquí tengo el adaptador, que es el Tilt Rocker, el modelo PT645 para Nikon Z. Y bueno, pues la verdad es que los acabados se ven muy bien. Claro, este adaptador tiene montura para este Pentax 645 de formato medio y por detrás para cuerpo de Nikon Z. Y yo no tengo ninguno de los dos, porque yo había pedido si tenían para ópticas parabrónica y montura Nikon F o micro 4 tercios y resulta que esa combinación pues no está. Así que bueno, he tenido que pedir una óptica de formato medio de Pentax 645 y una Nikon, en este caso una Z6, que me han prestado desde Casanova Foto y tengo que desde aquí pues agradecer a que me hayan prestado el equipo para poder hacer este vídeo y los que ya me seguís desde hace algún tiempo recordaréis que anuncié que comenzaba una colaboración con ellos en la que me dejarían equipo que necesitara para diferentes ocasiones y bueno, pues esta es una de estas ocasiones. Me han prestado este Pentax 645 de 55 mm 2.8 que es un angular en formato medio. Pero claro, este 55 mm pues era un normal en esta, digamos, en Nikon Z6 que es full frame, ¿no? Así que nada, una vez que lo monto, pues tengo una óptica normal. Yo quería un angular, pero claro, angulares tipo 24 milímetros en formato medio es que directamente no existen, o sería casi un fisheye, ¿no? Sería cercano. Así que lo más angular que he podido conseguir es este 50 y bueno, y la otra óptica que tengo. Entonces, aquí se puede ver que tiene el mando para hacer el desplazamiento lateral, de aquí dice Push to Shift, y nada, una vez que lo pulsas puedes hacer el deslizamiento, en este caso lateral, ¿no? El shifting. Lo primero que se nota, y esto vosotros no lo vais a poder notar en el vídeo, realmente lo tienes que tener en las manos, es que la suavidad con que funciona cuando lo deslizas es, de verdad, una pasada. O sea, hacía muchos años que no tenía en mis manos un equipo que tuviera esta finura, esta precisión de movimiento tan realmente increíble, o sea, una auténtica virguería. Y pues me ha llamado mucho la atención porque, pues eso, hacía mucho tiempo y me ha recordado un poco a los buenos equipos pues de Leica, ¿no? Esa finura con la que funcionan, o Sinar, ¿no? Digamos, estos equipos suizos con esa precisión casi de relojería. Y realmente una pasada. Bueno, decir que, nada, una vez que lo sueltas se queda fijado en esa posición, tiene, digamos, como muchos clics internos y bueno, pues puedes hacer el deslizamiento con este mando. Y luego, aquí en este otro lateral, está este otro mando etiquetado con Tilt, que una vez que lo, digamos, aflojas es con el que puedes hacer, os lo voy a enseñar así, el basculaje, ¿vale? Que llega hasta un ángulo de 10 grados y viene indicado en esta escala que se ve aquí, donde se puede ver que puedo regular pues eso, hasta 10 grados, ¿no? Entonces, una vez que regulo el ángulo que me interesa, lo bloqueo con esta, digamos, perilla y ya se queda fijado, ¿no? En el caso de que quiera variar digamos, el eje de dirección en el que hago estos movimientos, por ejemplo, si yo quiero, en vez de deslizar la óptica horizontalmente, lo que quiero es deslizarla
verticalmente, lo que tengo que hacer es, utilizando este botoncito que dice Rotate, mientras lo pulso, entonces giro el equipo y ya tengo el botón a un lado, con lo cual ya puedo hacer el deslizamiento en otro sentido, ¿vale? Aquí se puede ver claramente, ¿vale? Con lo cual, pues digamos, con este pequeño botoncito es con el que puedo girar tanto el Shift como el Tilt para hacerlo en la dirección que me interese. Lo que no puedo es girar en ángulos distintos los dos sistemas, o sea, ellos dos van cruzados 90 grados y es el bloque entero el que gira. Y bueno, pues una vez visto un poco cómo funciona, realmente no tiene mucho más. O sea, digamos, ahora lo interesante es ver cómo aplicamos esto, el shifting y el tilting, directamente pues, en las fotos. Entonces, bueno, pues te voy a contar un poco para qué sirven estas dos funciones que tiene esta OP, así que vamos con ello. Del primero que te quiero hablar es del shift, del desplazamiento, que es el movimiento que consiste en desplazar la óptica paralelamente al sensor. Haciendo esto, lo que se puede es variar el encuadre, o sea, digamos, encuadrar a un lado, pero sin que aparezcan las, consabidas líneas de fuga. Ahora te lo enseñaré con un ejemplo para que quede más claro. Esto quiere decir que al no aparecer fugas y mantenerse el paralelismo de las líneas, esto lo hace muy interesante para fotografía de arquitectura y de interiorismo, y por eso los fotógrafos que hacen este tipo de especialidad tienen muy apreciadas este tipo de ópticas porque facilitan mucho el trabajo y dan una calidad muy buena. Claro, esto es posible gracias a que al desplazar la óptica, interiormente esta óptica tiene un círculo de cobertura que es mucho mayor al del sensor para el cual está diseñado. O sea, si hablamos de una óptica full frame, resulta que esta óptica en realidad no es una óptica de full frame, sino que es una óptica para un formato mayor, formato medio, ¿no? Típicamente 6x4,5 o incluso mayor. ¿Qué pasa? Que al desplazar la óptica, claro, el círculo de cobertura y el sensor se desplaza, ¿no? Entonces el sensor se podría quedar a oscuras, se podría quedar una parte completamente a oscuras. Como el círculo de cobertura es mucho mayor, al desplazarse sigue cubriendo el sensor y por tanto sigue habiendo imagen, ¿no? Por eso, claro, típicamente lo que se hace es que los fabricantes lanzan la óptica pues, para full frame, pero en realidad son ópticas de formato medio, por así decirlo, encubiertas, que son las que consiguen pues eso, cubrir perfectamente el sensor, incluso cuando hay un gran desplazamiento. Te lo muestro con un ejemplo que fotografié aquí en Barcelona. Aquí tienes un edificio, ¿no? Alto, y con la cámara ahora mismo totalmente a nivel, pues lo que tengo en el centro del fotograma es aquello que está en el horizonte, o sea, a la altura de mi vista, ¿no? Si quiero fotografiar todo el edificio e incluir la parte de arriba, típicamente lo que hago es, un picado y entonces, consigo fotografiar la parte de arriba. Pero ¿qué pasa? Que el paralelismo de las líneas se ha perdido porque automáticamente aparecen líneas de fuga, ¿no? Si yo quiero fotografiar este edificio incluyendo la parte de arriba y con las líneas paralelas, lo que tengo que hacer es, en vez de picar, lo que tengo que hacer es desplazar la óptica hacia arriba. Con esto consigo variar el encuadre y captar la parte de arriba, pero, y aquí viene lo bueno, manteniendo el paralelismo de las líneas, por lo tanto consigo pues eso, un tipo de imagen muy apreciada en arquitectura. Pero además para fotografía de arquitectura, hay quien lo usa, por ejemplo, para hacer reproducciones, una especie de fotografía panorámica de grandes cuadros o grandes obras o incluso planos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se coloca la cámara totalmente perpendicular y en vez de, fotografiar los diferentes, lados de la obra, lo que se hace es desplazar la óptica a un lado y al otro hasta conseguir captar, toda la obra, de esta forma. También se puede hacer desplazando la cámara, pero bueno, estas ópticas permiten hacer este tipo de trabajos sin tener que utilizar la tecnología panorámica, que también permite resolver este tipo de problemas. Bueno, pues para probar este efecto, lo que he hecho es irme a la calle, he cogido la cámara, he montado el 35 milímetros de Pentax 6x4,5 en la Nikon Z6 y como puedes ver aquí, por ejemplo, pues me encontré con estos edificios que con la cámara a nivel, pues no captaba la parte de arriba, pero al desplazar hacia arriba se capta perfectamente la parte de arriba del edificio y quedan pues las líneas totalmente paralelas, ¿no?
Y bueno, pues digamos, es difícil aquí en Barcelona porque en muchísimas de las calles, por no decir en casi todas, está lleno de árboles, lo cual está muy bien porque esto ayuda, ¿no?, a disminuir la polución y tal, pero claro, desde el punto de vista fotográfico es imposible fotografiar el edificio de enfrente perfectamente despejado porque siempre hay árboles delante, ¿no? Así que me tuve que, bueno, echar un vistazo en el Google Maps y, digamos, patear por, digamos, algunas zonas que conozco, como Poblenou, y allí encontré algunos edificios como estos en los que no había ningún árbol y, por tanto, podía fotografiarlo perfectamente, ¿no? Que seguro que en otras ciudades es, digamos, muy fácil, pero la verdad en Barcelona es muy complicado, ¿no?, de encontrar. Y bueno, pues aquí puedes ver el cómo se usa el shift. Bueno, pues vamos a ver ahora el otro movimiento, el tilt, el basculaje. Pues bien, resulta que el basculaje es el cambio de, bueno, de paralelismo, o sea, es romper el paralelismo que existe siempre entre la óptica, el plano de la óptica y el plano del sensor. Con esto, al estar la óptica en un plano oblicuo, pues se pueden conseguir unos efectos que son realmente espectaculares, o sea, muy sorprendentes porque son imposibles de conseguir de ninguna otra manera. Eh, Hay mucha gente que cuando piensa en estas ópticas enseguida le viene a la mente el famoso efecto macro, que es un efecto que permite conseguir que, como puedes ver aquí, pues bueno, se consigue un efecto que parece que estás grabando una maqueta pequeña en macro y que realmente es como un mundo en miniatura, pero claro, lo más sorprendente es que aquí los coches de verdad y las personas andan, o sea que no son figuritas en una maqueta, ¿no? Claro, este efecto está muy bien y es muy llamativo, pero una vez que has hecho 5 o 10 fotos, pues ya te has cansado. Pero en realidad existe otra, digamos, una serie de efectos que se pueden conseguir que te permiten una creatividad y, digamos, un uso mucho mayor y que son mucho menos conocidos. Y todos ellos se basan en utilizar la ley de Schoenflug. Y estos efectos son tremendamente interesantes, por ejemplo, para los que hacemos fotografía de paisaje. ¿Por qué? Porque puedes llegar a conseguir una profundidad de campo total, es decir, desde el elemento en primer plano hasta el fondo, incluso a diafragma abierto, que es muy sorprendente. Claro, los que hacemos paisaje típicamente buscamos pues este tipo de fotos, hacemos habitualmente, en las que nos gusta poner un elemento en primer plano porque da mucha profundidad a la composición y, bueno, digamos, da volumen y da profundidad a la imagen, ¿no? Y claro, queremos que quede todo nítido, como por ejemplo en esta foto que te enseño aquí, en la que, como ves, pues bueno, he colocado un elemento en primer plano y he tratado de conseguir que quede todo a fondo. Esta foto ya tiene muchos años, pero claro, para conseguirlo no es tan fácil. O sea, aparte de encuadrar, por supuesto, encontrar la escena y tal, resulta que para conseguir una profundidad de campo total tienes que, una de dos, o bien cerrar mucho el diafragma, muchísimo, F16 e incluso F22, lo cual, claro, aumenta mucho la profundidad de campo, pero disminuye mucho el rendimiento óptico, es decir, hace que la calidad de imagen decaiga mucho y aunque sí que consigues mucha profundidad de campo, la definición en toda la imagen se pierde un montón y hace que, pues eso, que la foto quede como un poco soft, ¿no? Que quede un poco como desenfocada. Claro, entonces no interesa cerrar demasiado el diafragma, pero claro, si no cierras demasiado el diafragma, tampoco consigues profundidad de campo. La otra opción es hacer la técnica del focus stacking, que se hace a diafragmas intermedios, donde el rendimiento óptico es muy bueno, pero tienes que hacer un montón de disparos variando progresivamente la distancia de enfoque para luego coger todos esos disparos y hacer una especie de sándwich de todos ellos y tomar la parte nítida de cada uno para conseguir una imagen en la que todo, absolutamente todo, queda nítido. Pero no es fácil, no es nada fácil y conseguir buenos resultados pues cuesta. Aparte de que si hay movimiento en la escena, si estás en un paisaje en el que hay vegetación y hay un poco de brisa y está moviendo pues digamos, la hierba, las plantas, las flores, las ramas, pues va a ser prácticamente imposible porque, claro, entre foto y foto hay movimiento y ahí ya no hay quien case, digamos, un elemento movido en, pues eso, en diferentes posiciones, ¿no? Tiene que ser un tipo de escena muy concreto en la que no haya pues ni vegetación, digamos, zarandeada con el aire, ni el mar cercano, ¿no? O sea, agua, ríos, en fin, el mar, olas, tal, porque todo eso, pues, tira el traste con el resultado. Claro, muchos fotógrafos hacen esto. Hacen, por ejemplo, la opción 1 directamente o incluso la 2.
Y tú te preguntarás, hombre, pero se ve muy bien, ¿no? En las redes sociales, claro, los fotógrafos, las fotos que vemos de este tipo, pues en Instagram o en Facebook, tienen como máximo una resolución que es bajísima. Típicamente no supera 1 megapíxel. Claro, si tú coges una imagen, pues eso, de tu cámara de 24, de 30, de 40, de 50 megapíxeles y la reduces a 1 megapíxel, todos los pequeños, digamos, desenfoques, ¿no? O elementos que están fuera de foco, a 1 megapíxel se ven perfectamente nítidos. Es decir, que en Instagram se ve todo perfecto y súper nítido. Pero claro, donde realmente se demuestra, ¿no?, si ese fotógrafo ha sabido resolver esa situación bien, sería pues en una exposición donde exponga sus fotos ampliadas en grande, a 40 por 60, 60 por 90, a más de 1 metro. Entonces ahí te acercas y ahí puedes ver si realmente consiguió todo en foco y con muy buen nivel de detalle, pues con esa cámara de 24, de 30, de 40 o de 50 megapíxeles. Y claro, ahí es donde la mayoría probablemente quedarían, digamos, en evidencia al verse que sus fotos seguramente no aguantan, digamos, un tamaño grande. Aquí es donde entra en funcionamiento las ópticas tilt. ¿Por qué? Veamos la situación, ¿no? Esto sería un poco digamos, el esquema de la foto que estamos buscando hacer, ¿no? En que queremos una profundidad de campo que vaya desde el primer plano hasta el fondo. Pero la realidad es que no puedes conseguirlo a menos que diafragmes muchísimo o hagas focus stacking. ¿Qué pasa? Que si giras la óptica, resulta que la profundidad de campo ya no es paralela al sensor, sino que el plano en el que está la profundidad de campo también gira y pasa a estar en otro plano. Si tú haces el giro cuidadosamente, sabes cómo hacerlo, ¿no? Ajustándolo, esto se hace utilizando la ley de Schönpflug, pues entonces puedes conseguir que el plano de enfoque esté directamente en el plano del, digamos, del suelo, que va desde el primer plano hasta el fondo. Por lo tanto, la profundidad de campo se extiende un poquito por arriba y un poquito por abajo, y tan solo diafragmando un poco ya consigues que esté todo, absolutamente todo a foco. Y te voy a enseñar varios ejemplos sobre esto, porque lo que he hecho es, en este caso, es irme a la playa de Barcelona, a la Barceloneta, y he plantado la cámara con encuadre vertical para poner un elemento en primerísimo primer plano, y como vas a poder ver aquí, he conseguido que haya profundidad de campo total desde el primer plano hasta el fondo, incluso a diafragma abierto. Aunque luego he ido probando a cerrar diafragmas, pues en este caso el diafragma más abierto de esta óptica de 35 milímetros de focal era 3,5, luego he probado a 5,6 y directamente pues a 8, a 11, 16 para ver qué pasaba. Pero ya he visto que prácticamente a F ya 3,5 ya se conseguía el efecto y a 5,6 ya se conseguía que quedara muy muy nítido todo el campo, digamos, todo el encuadre completo, con lo cual, como ves, no hace falta, utilizando estas ópticas, diafragmar muchísimo y puedes conseguir el efecto que estás buscando y que es tan difícil de conseguir. Ok, pues me he venido a la playa de la Barceloneta y bueno, pues tengo aquí colocado el trípode con el 35 milímetros de Pentax, aquí lo puedes ver, con el adaptador, el Tilt Rocker. Y lo tengo colocado de tal manera que, ahora lo vas a poder ver, lo tengo colocado de tal manera que con un giro de unos 4 grados he conseguido hacer un encuadre en el que estas trazas digamos, de rueda, de neumático, pues he conseguido que que se queden perfectamente enfocadas. Aquí lo puedes ver ahora en la pantalla, bueno, luego te lo enseñaré con más detalle. Digamos, he conseguido que queden perfectamente enfocadas desde el primer plano hasta el fondo a diafragma abierto, o sea, a 3,5, con lo cual, pues realmente es justamente lo que estaba buscando y es la demostración de que se puede conseguir pues una foto con profundidad de campo total desde el primer plano hasta el fondo, incluso a diafragma abierto. Y bueno, ya verás que o sea, bueno, el procedimiento de encontrar el ángulo es un poco tedioso, pero afortunadamente con esta Nikon Z7 que me ha prestado Casanova, las Nikon desde hace ya algún tiempo tienen una función muy interesante que te permite ampliar directamente desde aquí digamos, el primer plano y el fondo al mismo tiempo, con lo cual puedo ver
o sea, puedo hacer ajustes de diafragma y digamos, de foco, viendo el efecto directamente tanto en el primer plano como en el fondo, sin tener que moverme del primer plano al fondo, que es un coñazo y una pérdida de tiempo constante, lo cual esta función realmente está súper bien. Y bueno, pues visto esto, luego te enseño los resultados. Bueno, ahora te enseñaré un vídeo en el que ves cómo lo ajusto y verás luego, bueno, luego veremos los resultados para que veas que efectivamente pues, se puede conseguir esto que decía. Vale, esto que puedes ver aquí es la toma con el objetivo normal, sin ningún tipo de basculamiento. Si muevo el aro de enfoque, pues puedes ver que me llevo la profundidad de campo pues al fondo y al primer plano. Vaya, nada fuera de lo normal, lo que hace cualquier objetivo, digamos, normal y corriente. Pero ahora vas a poder ver la captura de, digamos, de pantalla directa de la cámara, en la que ahora sí voy a bascular el objetivo, fíjate, porque ahora lo estoy basculando, estoy añadiendo un ángulo de unos 4 grados, y entonces le busco el punto, activo la función de doble foco, y entonces puedo ver en la mitad izquierda el primer plano y en la mitad derecha el fondo, y entonces es cuestión de buscar el ángulo, jugar un poco con el foco hasta encontrar el punto, y ahí lo tengo. Y ahora ya estoy, digamos, filmando esto a diafragma abierto y puedes ver que está todo perfectamente enfocado. De hecho, si te fijas bien, la parte alta del rascacielos está ligeramente fuera de foco porque, claro, el plano de enfoque es completamente horizontal, ¿no? Va por el suelo. Y como está rodado a diafragma abierto, pues la profundidad de campo no llega hasta arriba del rascacielos. Pero bueno, esto se puede solucionar diafragmando un poquito y variando un poquito el plano. Claro, como ves, todos estos efectos son sorprendentes y los puedes usar en, pues eso, en fotografía y realmente conseguir unas fotos que de otra manera serían o muy difíciles o directamente imposibles de conseguir. Pero ojo, porque esto también se puede usar en vídeo y esto abre un abanico de posibilidades que son realmente, vamos, alucinantes. Por ejemplo, ¿qué te parecería poder hacer una toma en la que un personaje, un sujeto, viene caminando desde el fondo hasta el primer plano y conseguir que esté todo, absolutamente todo, perfectamente enfocado sin necesitar, pues una de dos, o bien una cámara con un autofoco increíble que sea capaz de medir al sujeto e ir variando el foco perfectamente mientras el sujeto se acerca, o bien un foquista, que es un profesional, o tú mismo, que digamos, si digamos, consigues la destreza suficiente para ir variando el aro de enfoque progresivamente mientras este sujeto se va acercando, digamos, hasta llegar bastante cerca de cámara sin perder el foco en ningún momento, sin que haga ninguna cosa rara. Si has hecho algo de esto alguna vez, sabes que es complicado, bastante complicado, no es nada fácil. Pero claro, utilizando una óptica tilt, lo que puedes hacer es que el plano de enfoque, o sea, el plano de enfoque estaría así, aquí está el sensor y aquí está el plano de enfoque. ¿Qué pasa? Que puedes conseguir girarlo y hacer que sea perpendicular al sensor, con lo cual incluso a diafragma abierto puedes conseguir enfocar desde el primer plano hasta el fondo, y haciendo que este sujeto que viene caminando esté perfectamente enfocado. Y de hecho, pues ahora te lo voy a enseñar en un vídeo que yo mismo me grabé aquí en un parque en Barcelona, y como puedes ver, pues lo que hago es venir caminando desde el fondo y ojo, porque en este vídeo no se ha tocado absolutamente nada la cámara en toda la toma, o sea, no se ha variado el foco, no se ha variado el diafragma, nada de nada. Y el diafragma está abierto al máximo y como puedes ver, pues vengo caminando hasta pasar bastante cerca de cámara y en todo momento estoy en foco. Esto es porque el plano de enfoque he conseguido que sea casi perpendicular al sensor, con lo cual al diafragma abierto consigo foco, pues eso, en todo el campo, desde el primer plano hasta el fondo. Pero incluso se me ocurrió otra posibilidad. Si por ejemplo tenemos dos personajes, ¿no? Que están, por ejemplo, en un diálogo, en una escena, y tú quieres que estén los dos perfectamente enfocados, estos dos personajes estarían, por ejemplo, sentados del mismo lado de una mesa, por ejemplo, comiendo, o como puedes ver aquí en esta toma que yo hice en Casanova Foto, quienes me han prestado esta óptica y este cuerpo para poder grabar, y pues muy amablemente los chicos de la sección de vídeo han, digamos, posado para mí, para que yo les pudiera grabar en esta toma en la que, como puedes ver, están los dos perfectamente enfocados a diafragma abierto y la estantería que tienen detrás suyo está perfectamente fuera de foco.
Claro, esto sería perfectamente, digamos, normal si yo estuviera totalmente frontal a ellos. Pero como puedes ver aquí, yo estoy oblicuo y he conseguido que el plano esté oblicuo a mí. Es como si me hubiera puesto de frente y de alguna manera le hubiera dicho a la profundidad de campo, vale, ahora que ya tengo los dos enfocados y el fondo desenfocado, no te muevas que yo voy a mover la cámara, ¿no? Y es como que la profundidad de campo se queda ahí quietecita, pero yo me muevo y me pongo oblicuo. Claro, esto permite que, por ejemplo, en un diálogo no haya que ir variando el foco constantemente cada vez que uno habla, como típicamente se hace pues en todas las filmaciones, ¿no? En largometrajes, cortometrajes y tal, en que cuando hay un diálogo, pues típicamente se hace este tipo de variación de foco para realzar en qué momento habla cada uno. Con lo cual, como puedes ver, en vídeo también se puede sacar pues algunas, digamos, ventajas muy interesantes. Como te decía, este adaptador me lo ha enviado Photodiox desde Estados Unidos y tienen una ingente variedad de adaptadores para muchos tipos de monturas y demás. Incluso una gran variedad de adaptadores de este tipo, de los Tilt Shift que llaman los Tilt Rocker. Te lo voy a mostrar. Pues esta es la página de Photodiox y bueno, una vez aquí tienes que irte al apartado de Lens Adapters, aquí. Entonces en esta página es donde, bueno, tienes aquí un montón de adaptadores de muchos tipos, tienen una cantidad brutal. Pero la cosa es que aquí en el apartado en el panel de la izquierda, en el apartado de filtros, aquí en Adapter Type tienes que ir a buscar aquí al final los Tilt Shift Adapters, ¿vale? Y entonces, bueno, ya te muestra todos los que son Tilt Shift. Y entonces aquí tienes en la parte de arriba la montura de la óptica, que fíjate que tienes pues monturas como por ejemplo Bronica ETR, Bronica SQ, Canon EOS, en fin. Y en este caso yo escogí las de, aquí estarán en la Pentax 645, que son bastante frecuentes y bastante asequibles. Seguidamente, entonces llega el momento de elegir aquí en el Camera Mount, bueno, ¿para qué montura? Y tenemos pues Canon RF, Fuji G, Fuji X, Hasselblad, Micro 4 tercios, Nikon Z, que es justamente la que yo escogí. Y entonces, bueno, pues aparece, este es el adaptador en cuestión, este es el que yo pedí. Y nada, pues fíjate que en este caso es un adaptador de $220, números redondos, con lo cual, como ves, es una cantidad bastante asequible, y teniendo en cuenta que además las ópticas de formato medio antiguas, pues eso, que datan de los 80, de los 70, también están a precios bastante asequibles, el conjunto te sale por muy poco dinero y puedes disfrutar de unas prestaciones que normalmente requerirían de invertir muchísimo dinero en las ópticas específicas de la propia marca, que son las Tilt Shift. Bueno, pues hasta aquí llega este vídeo. Espero que te haya parecido un accesorio muy interesante y me interesa mucho saber, pues, qué te parece. Así que, por favor, déjamelo en los comentarios. ¿Te comprarías uno? ¿Lo utilizarías para paisaje, para vídeo? En fin, cuéntame un poquillo qué te ha parecido. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Eres un auténtico devorador de información. Me encanta tener seguidores como tú, de verdad. Ojalá tuviera muchos más. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like que me ayudará a que llegue a más gente y también a más fabricantes para que me sigan mandando equipos y pueda seguir probando como en este vídeo. Compártelo con tus amistades y conocidos en tus redes sociales y recuerda, la técnica no es el fin, es el camino de la perfección. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, adeu. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que eches un vistazo a mi página web, donde puedes ver los cursos que imparto, los libros de fotografía que he publicado, las cartas de color o mis servicios de asesoramiento y calibración en temas de gestión de color, así como mi galería de fotos. Bueno, y si no te interesa nada de eso, pues igualmente muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en los próximos.